Buenas noches, estimados alumnos. Por problemas técnicos, esta es la segunda vez que estoy grabando la clase. Me toca en esta oportunidad hablar sobre las complicaciones de la cirrosis hepática. Siguiente, por favor. Hablar sobre cirrosis hepática necesita un entrenamiento continuo, un entrenamiento constante, por lo que traigo a colación esta imagen donde todos conocemos Karate Kid y donde Sam se estaba preparando con el maestro para poder desarrollar los retos que vendrían más adelante. La siguiente, por favor. Es así que él sufre muchos embates durante su preparación, como lo vamos a sufrir, lo hemos sufrido como alumnos, lo vamos a sufrir como profesionales. Por eso necesitamos una constante capacitación para poder entender y básicamente la fisiopatología que es la base de la cirrosis hepática con las complicaciones posteriores. Siguiente, por favor. Entonces, ya él siguió pese a los embates que sufrió, pese a los embates que puedan sufrir ustedes, no daba marcha atrás, pese a las burlas, no daba marcha atrás y seguía entrenando frente a su maestro, no dando su brazo a torcer, y es así como deben ustedes inspirarse en esta película. La siguiente, por favor. Entonces, al final, hace la grulla y logra salir adelante con la constancia y la perseverancia que es lo que se le exige a ustedes en estos momentos. Siempre hay tiempo para todo. Entonces, nosotros, la anterior, empezamos el 2011, la siguiente, empezamos el 2011 a llevar nuestros cursos de patología en el extranjero y conforme íbamos avanzando, habíamos sufrido muchos embates, muchos reveses, pero ahí constante, la siguiente, terminamos haciendo y llegando al final de la meta y aún así seguimos trabajando, seguimos estudiando. Realmente en medicina nunca vamos a terminar de estudiar. Venimos de un curso de latinoamericano para estudios de enfermedades del hígado, la siguiente. Entonces, ahora sí arrancamos. Esta es otra diapo donde hicimos una rotación en Japón, Kioto. La siguiente, por favor. Y ahora sí arrancamos con la cirrosis. Como ustedes pueden ver, esa es la macroscopía de un hígado cirrótico. Llama la atención, acuérdense de un hígado como un hígado del pollo que es liso. Este hígado es con muchas nodulaciones y fibrosis en la parte central. Miren, ve áreas fibróticas en los polos también, a los costados, tanto derecho como izquierdo. Esos nódulos que ustedes ven ahí, si bien es cierto, eh, forman parte del hígado cirrótico, pero no van a cumplir la misma función. Entonces el paciente cirrótico va a tener algunas complicaciones, como son alteraciones en la coagulación, alteraciones en la formación de proteínas, alteraciones en las defensas, está disminuida la opsonización y va a haber translocación bacteriana. La que sigue, por favor. Entonces, esa es la microscopía. Tenemos en la parte superior izquierda de su pantalla un hígado con microscopía, donde podemos ver los nódulos de regeneración con fibrosis. En la parte superior derecha también hay nódulos de regeneración. Y en la parte inferior derecha, con otra coloración, podemos ver claramente la fibrosis, al igual que en los dos cuadros inferiores. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué cosa es una cirrosis? La cirrosis es una condición médica en que el hígado está cicatrizado y permanentemente dañado. Esto se puede dañar por múltiples cosas. Se puede dañar por virus, se puede dañar por ingesta de alcohol, se puede dañar por la presencia de un parásito, que es el schistosoma, que va a dejar sus huevos en el canalículo biliar. Y entonces esto va a hacer que se active la prolina y toda la cascada inflamatoria. También hay por autoinmunidad, eh, también hay idiopática, donde no conocemos la causa. El tejido cicatricial
reemplaza el tejido sano, como hemos visto en la microscopía y la macroscopía, y evita que funcione normalmente. Y ya les he dicho que el hígado tiene varias funciones, dentro de ellas coagulación, dentro de ellas la oxonización, o sea, sirve como defensa, porque por el hígado pasa más o menos en un minuto el 70% de nuestra sangre. El tejido cicatricial también bloquea parcialmente el flujo de sangre a través del hígado y a medida que la cirrosis empeora, el hígado empieza a fallar. La que sigue, por favor. Entonces tenemos, mira, la evolución natural de la cirrosis. Tenemos una enfermedad hepática crónica. Esto puede avanzar, una cirrosis compensada, más o menos el tiempo de una enfermedad hepática crónica, una cirrosis compensada varía entre 8 a 10 años. Posteriormente, y esto es relativo, de 8 a 10 años es relativo, porque, por ejemplo, si yo tengo hepatitis B y sigo teniendo malas prácticas sexuales, sigo tomando licor, sigo consumiendo algunas sustancias hepatotóxicas, esto va a cortarse, no va a ser de 8 a 10 años, va a ser de 3 a 5 años o de 2 años. Por eso está en función de cómo el paciente tenga sus hábitos y para eso la historia clínica. Después de una cirrosis compensada, nos vamos a pasar a una cirrosis descompensada manifestada por sangrado pericial, ascitis, encefalopatía ictericia, infecciones, acute kidney injury, o sea, un daño agudo renal y el hepatocarcinoma. Pregunta de examen, la primera descompensación de una cirrosis es la ascitis. Posteriormente a ello, puede llevar a la muerte. Ahora se habla de una cirrosis compensada, puede saltearse la cirrosis compensada y de frente llegar al hepatocarcinoma por un proceso inflamatorio que se da a nivel del parénquima hepático. La que sigue, por favor. Entonces, según Babeno 6, ahora tenemos ya Babeno 7 y no ha cambiado esto. Lo que les estaba explicando de la cirrosis, enfermedad hepática crónica avanzada y compensada, puede ser, esta se va a descompensar y las manifestaciones ya han sido descritas y esto nos puede llevar a la muerte. Con algo muy penoso, el paciente cirrótico pues muere desangrado, muere edematizado, o detrás de ello pues hay sufrimiento para el mismo paciente y sufrimiento para la familia. La que sigue, por favor. Entonces, las complicaciones, ¿cuáles son? Insuficiencia hepática, dada por la hipertensión portal, hemorragias, secundario a ello vamos a tener hemorragias y vamos a tener daño renal, la que sigue. Entonces, mírense, esa anatomía vascular hepática normal. Miren la porta, está formada por la mesentérica superior en la parte inferior de su pantalla y por la vena esplénica que sale del vaso. Ambos se juntan y forman la vena porta. Esa buena porta, la sangre debe distribuirse por el sinusoide hepático, en la parte superior de su superior izquierda, sinusoide, dice ahí. Por ahí se distribuye el flujo de sangre. Una vez que se ha irrigado todo el hígado, dejando las sustancias nutritivas, porque 70% es por la vena y 30% de lo que entra es por la arteria. Una vez que se ha producido el intercambio, debe salir por la vena suprahepática hacia la vena cava. Eso es el flujo normal. La sangre debe entrar por la vena esplénica, perdón, por la vena porta, que está formado por la esplénica y la mesentérica superior, que recoge de los territorios de la vena coronaria estomáquica, recoge sangre de la mesentérica inferior, ¿no? Y debe pasar esta por el hígado. No hay otro camino. Ese es el camino normal que debe hacer el flujo de sangre en nuestro organismo. Entendamos entonces la fisiopatología. Esto es muy importante, señores alumnos, señoritas alumnas, esto es muy importante. La sangre debe entrar por la porta y debe salir por la vena hepática, que es la suprahepática. La que sigue, por favor. Entonces, cuando hay alteración del sinusoide, la que sigue, por favor, cuando hay alteración del sinusoide,
Lo que pasa es que estamos sincronizados con el doctor Joner para poder pasar las diapos, la que sigue, ya, ahí está. Cuando hay alteración en el sinusoide hepático, antes de ello, normalmente eh, nosotros, la presión en la vena porta más o menos es de 5, 6, 7 milímetros y en la suprahepática 2 milímetros. Entonces restamos 7 de la porta menos 2 de la suprahepática y en el sinusoide es 5. Entre máximo hasta 5 milímetros de mercurio debe ser la presión en el sinusoide hepático. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense bien lo que tenemos acá. En su lado izquierdo tenemos portal vein, o sea, la vena porta. Arriba de la vena porta, con verde, tenemos el canalículo biliar y abajo de la vena porta tenemos la arteria hepática. Entonces, la sangre entra tanto por la vena como por la arteria y debe pasar todo ese callejón que dice sinusoidal endothelial cells, o sea, células endoteliales, donde están las células endoteliales, las células de Kupfer, que están prácticamente en la luz del sinusoide, para terminar en la vena hepática terminal. Y ustedes ven unas fenestras, en una fenestra donde dice endotelio, células endoteliales sinusoidales, ven unas fenestras a su costado, como unos callejoncitos, y debajo tenemos a la célula estrellada, HSC, que son las células estrelladas. Adyacentes a las células estrelladas tenemos los hepatocitos. Entonces las células de Kupfer actúan como unos Pac-Man, digiriendo los gérmenes que pudieran entrar por la vena o por la arteriola hepática, ¿no? Dejando pasar las sustancias nutritivas a nuestro hepatocito y captando a todos los gérmenes o cosas que nos puedan pasar o hacer daño al hepatocito. En la célula estriada está como dormida ahí, que se va a activar cuando hay un daño, un proceso inflamatorio, ese daño que se puede dar por el consumo de alcohol, por virus B o virus C, y se va a activar esta célula estrellada destruyendo esas fenestras que hay en el espacio sinusoidal y que puede producir después la formación de colágeno. Grábense bien, por favor, esta imagen. La que sigue. Bien, entonces tenemos, la presión es igual al radio por el flujo la resistencia por el flujo que hay. Imagínense ustedes el río Moche en la época de lluvia, ¿no? Donde está de ancho a ancho que pasa la gran cantidad de agua. Ahora ese río Moche, pónganlo a la mitad de esa anchura, la presión se hace más fuerte, ¿no? Y eso es lo que pasa con nuestro hepatocito al disminuir, a producirse colágeno, al formar tractos fibrosos, entonces va a aumentar la presión porque disminuye la luz. Entonces la presión se da por la fórmula de resistencia por flujo, es directamente proporcional. Si aumenta la resistencia, va a aumentar la presión. La que sigue, por favor. Y entonces aquí tenemos cuando hay fibrosis hepática por alteración de las células estrelladas, va a haber también una disfunción endotelial porque se va a producir inicialmente gran cantidad de óxido nítrico para tratar de hacer una vasodilatación hepática para que la sangre pueda pasar normalmente, y como les dije, desde la porta hasta la suprahepática. Entonces el cuerpo se va a defender. Al ver una obstrucción, el cuerpo se va a defender y va a producir óxido nítrico, pero no va a ser suficiente el óxido nítrico. Entonces se va a producir una vasodilatación esplácnica. ¿Qué cosa significa vasodilatación esplácnica? ¿Qué cosa es la dilatación, la irrigación esplácnica? La irrigación esplácnica lo definimos como parte de la circulación general
que va a irrigar estómago, vaso, hígado e intestino. Entonces, como ven la flecha amarilla, que normalmente debe subir por la porta, irrigar todo el hígado y salir por la suprahepática, esta no va a ser así porque el sinusoide hepático, donde está dentro del hígado, dentro del hepatocito, se va a fibrosar. Entonces la sangre tiene que ir retrógradamente. Entonces se va a ver una circulación, se va a formar una circulación colateral, como vemos en la figura inferior en el centro, una circulación colateral donde se va a producir gran cantidad de flujo de sangre por arterias o vasos que no están preparados para recibir ese flujo de cantidad, porque la sangre tiene que llegar de todas maneras al corazón, pero va a haber una gran congestión. Entonces va a haber una dilatación en los vasos, tanto en los vasos del estómago, por la corona estomáquica, y en el esófago, lo que va a producir la formación de varices esófago-gástricas. Asimismo, hay dilatación de las venas intestinales, hemorroidales, etcétera, etcétera. La que siga, por favor. Entonces va a haber en la cirrosis, finalmente, es el aumento de la resistencia del flujo portal. Entonces el cuerpo se trata de defender formando o produciendo en el endotelio óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Ese es el paso inicial. La que sigue, por favor. Lo que estamos hablando es fisiopatología. Entonces, miren, ¿se acuerdan la primera figura que vimos de esto? Donde dice loss on the fenestration. Ya hay pérdida de de las fenestraciones. Ya no hay esa comunicación, mira. Ya se perdió esa comunicación. Entonces se fibrosa eso. La sangre ya no puede pasar por ahí, ¿no? Se disminuye la luz. Las células de Kupffer también sufren alteración. Ya no hay ozonización, las bacterias pueden pasar como Pedro en su casa y parte del talón de Aquiles de un cirrótico son las infecciones. Asimismo, estas células estrelladas empiezan a activar el colágeno para que puedan producir fibras que en lugar de ser elásticas producen fibras de colágeno, produciendo lo que finalmente se da en la cirrosis con formación de nódulos de regeneración. La que sigue, por favor. Esto es lo que les decía normalmente, ¿no? Nosotros en la vena porta tenemos una presión de 6, 7, 8 milímetros y en la vena suprahepática, cerca de la cava, tenemos una presión de 2 o 3, restamos 6 o si 5 tenemos en la vena porta y 2 en la suprahepática, 5 menos 2, 3. Hasta 5 milímetros es lo normal en el sinusoide hepático. Eso marrón es el sinusoide hepático. Esto es lo normal. Ahí no ven obstrucción, ven que la luz está adecuada para que pueda fluir la sangre. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, ¿qué va a suceder, fíjate? Eso amarillo con fucsia que ven a la entrada en la parte, en la imagen superior derecha, se empieza a fibrosar por la activación del colágeno. Entonces, si no puede pasar la sangre por ahí porque está obstruido por la activación del colágeno, la presión puede aumentar 18, 20, 22. La presión en la suprahepática no cambia, esa va a ser 2 o 3. Póngase 20 y 2 en la suprahepática. 20 menos 2, 18 tiene de presión en el sinusoide hepático. A eso se llama gradiente de venosa portal. La que sigue, por favor. Ahí se ve más obstrucción. Empieza en la diapo anterior, se ve cómo empieza a producirse la obstrucción ahí, cómo empieza a producirse la obstrucción, ¿no? Y esta sigue avanzando conforme va avanzando el cuadro cirrótico. Siga, por favor. Se sigan activando las células estrelladas y sigue contagiando más hepatocitos. Una vez que se ha activado la célula estrellada, ya no hay vuelta atrás, ya seguirá produciendo fibrosis.
Todavía no se inventa un fármaco que impida la activación de la célula estrellada. El día que se invente ese fármaco, recibirá el colega un premio Nobel y evita toda la formación de colágeno. Por ende, ese fármaco aliviaría o no se produciría lo que es la cirrosis hepática, pero hasta ahora no hay. La que siga, por favor. Entonces, nosotros tenemos la presión normal hasta 5 milímetros de mercurio en el sinusoide hepático. Se llama hipertensión portal, pregunta de examen, cuando pasa los 5 milímetros de mercurio. Entonces, de 5 a 10 estamos en una hipertensión portal subclínica, que el paciente no va a tener complicaciones, vamos a estar frente a un cuadro de cirrosis compensada. ¿Y cómo podemos saberlo? Lo podemos saber indirectamente por elastografía, lo podemos saber por si es que se puede medir la gradiente venosa portal, lo, lo podemos saber por un doble portal, etcétera, etcétera. Una vez que pasa los 10 milímetros de mercurio, estamos en una hipertensión portal clínicamente significativa que puede producir esto. Puede producir ascitis, varices esofágicas, daño renal, y todas las hemorragia digestiva y todas las complicaciones que vemos en el paciente cirrótico. La que sigue, por favor. Entonces vamos a tener la hipertensión portal subclínica. Esto puede estar compensado y sin presencia de varices. Y la hipertensión portal clínicamente significativa, va a haber presencia de varices, que estas pueden o no sangrar. Entonces ustedes como alumnos o como médicos de atención primaria, cuando encuentren varices esofágicas, empiecen ya a dar tratamiento para evitar que este se descompense y puedan derivar ustedes a un gastroenterólogo para que sea el tratamiento especializado. Pero desde ya ustedes deben empezar en atención primaria a dar tratamiento para las varices y evitar que se produzca sangrado y descompensación del paciente, toda vez que una vez presenta el paciente, si desde ya presenta citis, el pronóstico de vida disminuye a un 50% en 2 años. Y si a eso nosotros aunamos sangrado por varices esofágicas, disminuye más el pronóstico de vida. La que sigue, por favor. Entonces tenemos una disfunción endotelial que se da, el endotelio mismo trata de suplir esa obstrucción que se da por el colágeno que se ha formado. El cuerpo humano es una máquina perfecta. Hasta ahora ningún ingeniero ha podido hacer una máquina tan perfecta como el ser humano. Entonces, el cuerpo interpreta de que hay una obstrucción y empieza a producirle endotelio gran cantidad de óxido nítrico. El óxido nítrico no va a vencer a las fibras colágenas que se ha dado producto de la activación de las células estrelladas. No va a vencer. Entonces aquí va a interpretar el cuerpo como que hay mucho óxido nítrico. Entonces, el segundo paso es la producción de vasoconstrictores, lo que agrava más aún la hipertensión portal. La que sigue, por favor. Entonces, eso es lo que tenemos inicialmente, gran producción de óxido nítrico y pocos vasoconstrictores, tratando de vencer la resistencia que hay a nivel del hepatocito, la que sigue. Y como no se logra, por la gran fibrosis que hay, el óxido nítrico disminuye y se produce vasoconstrictores. La que sigue. Entonces también existe el influjo sanguíneo y la circulación hiperdinamica. La que sigue, por favor, que da por alteración de la vasodilatación esplánica, que se llama circulación esplánica. Vasodilatación esplánica, la presencia de circulación colateral y la producción de endotolina, de la producción de endotolinas por la arteria hepática, por los vasoconstrictores y los vasodilatadores. La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo mismo, la que sigue. Ya, aquí podemos ver entonces, eh,
Normalmente la sangre debe ir por la porta, debe pasar por el sinusoide hepático y salir por la suprahepática. El amarillo es la porta. Una vez que entra la sangre por ahí, eh, debe ir por todo el sinusoide hepático y salir por la suprahepática en un hígado normal. Pero un hígado cirrótico hay distorsión del sinusoide hepático. Entonces la sangre ya no va a poder seguir por ahí. Tiene que ir retrógradamente de nuevo al vaso, a la vaso, tiene que ir a la circulación espláncnica y tiene que ir hacia la curvatura menor y curvatura mayor del estómago. La que sigue, por favor. Por la acción de las endotelinas, por acción de del endotelio, inicialmente se produce vasodilatación, un potente vasodilatador, y a la cabeza de los vasodilatadores está el óxido nítrico, pero también están las prostaglandinas, endocannabinoides, glucagón, etc. Dentro de los vasoconstrictores, inicialmente hay disminución de los vasoconstrictores, están la endotelina, y ahí tienen una serie de sustancias que van a producir vasoconstricción. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, como el hígado no puede pasar el flujo sanguíneo, se va a producir las circulaciones colaterales. Esa es la teoría del influjo. Se producen eh, circulación colaterales, donde hay una gran vasodilatación esófago-gástrica, una gran vasodilatación a nivel del mesenterio. La que siga, por favor. Entonces va a haber una angiogénesis patológica. Va a haber factores broncogenéricos y los inhibidores de la angiogénesis. Generalmente los factores broncogenéricos van a ser proliferación de neovasos, vamos a ver por eso, y activación de vasos que se han cerrado, eh, por ejemplo, el conducto ónfalo-mesentérico, que cuando nuestras madres nos alimentaban por ahí a través de la placenta, ese conducto se cierra cuando nacemos, pero en hipertensión portal ese conducto se vuelve a reactivar. La que sigue, por favor. Entonces, el hígado se va a una especie de lado oscuro, ¿no? Porque nos vence pues la proliferación de neovasos, nos vence las fibras colágenas, hay disminución de la célula de Kupffer. Todo eso hace que el hígado se vaya pues al lado oscuro. Todos hemos visto, la mayoría hemos visto esta película. La que sigue, por favor. Y no tenemos pues hasta ahora un maestro Jedi que nos pueda salvar frente a ello. Muy por el contrario, esto va a ser, si esto sigue aumentando, se sigue haciendo más noxa al hígado, ¿no? Por ejemplo, en el virus B, virus C, el contagio es vía sexual, siguen teniendo las mismas conductas sexuales, pueden sobreinfectarse estos pacientes y lamentablemente no está el maestro Yeda para que nos pueda salvar o por lo menos dar una defensa frente a nuestro hígado, ¿no? Aquel brujo, charlatán, estafador que le diga toda esta medicina para tu hígado, toda esta medicina para tu cirrótico, le va a engañar porque no hay nada y hemos visto la fisiopatología. La que sigue. La que sigue, por favor. Entonces, hecho el daño hepático, puede seguir avanzando, como hemos visto unas diapositivas, han visto inicialmente cómo se va produciendo la fibrosis y esta sigue avanzando y puede llevar a la insuficiencia hepática, que es otra patología en el cirrótico. La que sigue, por favor. Es la evolución natural de la enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia de ello? El aumento de bilirrubina nos va a producir ictericia. Ya les he dicho que el hígado elabora factores de coagulación. Al estar afectado el hígado, no va a haber esos factores de coagulación, entonces el paciente va a sangrar. Por eso van a ver al hígado, a los pacientes cirróticos con presencia de hematomas. También no va a producirse la trombopoyetina, que es un
un feedback positivo para producción de plaquetas y el paciente cirrótico está con las plaquetas muy venidas menos. Hay déficit de síntesis de albúmina. ¿Qué va a hacer esto? La producción de edema. Hay déficit en la depuración de amonio, que va a producir esto, encefalopatía hepática. Hay déficit en la excreción de sales biliares, por eso produce prurito. El paciente cirrótico se rasca mucho y por ahí pueden entrar, por la piel pueden entrar infecciones y ser el desarrollo de sepsis a predominio, perdón, a secundario a infecciones de la piel, ¿no? Pueden producir celulitis y a la alteración del metabolismo de carbohidratos. Recordar pues que el hígado, en fisiopatología lo deben haber visto, el hígado es encargado de almacenar glucógeno y el hígado cirrótico no va a almacenar la cantidad de glucógeno, entonces el paciente eh, puede llevar o puede tener hipoglicemia. Ustedes muchas veces se van a trabajar, a estudiar sin desayuno y están escuchando la clase, están atentos. ¿Por qué? Porque su hígado está produciendo la cantidad de glucosa necesaria para que pueda funcionar su organismo, mas no sucede así en el paciente cirrótico. La que sigue, por favor. Otra complicación en la encefalopatía hepática, que es un trastorno funcional irreversible del sistema nervioso, que aparece en pacientes con enfermedades hepáticas agudas y crónicas. Esto se produce como consecuencia de incapacidad del hígado para desintoxicar ciertas sustancias con actividad cerebral. Ejemplo de ello, hay fármacos que tienen eliminación hepática. Uno de ellos son las benzodiazepinas. Entonces el paciente cirrótico altera su mecanismo o duerme de día y está despierto en la noche. Entonces el familiar dice, pobrecito mi papá o mi mamá no ha dormido en la noche, le voy a dar un diazepam para que duerma. En la depuración del diazepam es vía hepática. Y al estar dañado el hígado no hay esa desintoxicación. Nos ha sucedido en la práctica también consumas paciente con muy venido a menos un child C con cirrosis hepática y que le dan gran cantidad de proteínas. A mi papá le gustaba comer su caballa salada con su chicha de jora. Yo vengo de España y le voy a dar porque pobrecito, mi papá no ha comido hace mucho tiempo eso. Entonces va a haber déficit en desintoxicar sustancias como es la sal jala agua, como es el alcohol, que la fermentación que trae la chicha, ¿no? El metabolismo de los proteínas que son aminoácidos va a producir eh, amoníaco. Y eso debe ser desintoxicado por el hígado, pero estar el hígado muy venido a menos va a ser imposible ello, entonces se va a producir lo que conocemos como los encefalopatía hepática que tiene grados y vamos a verlo más adelante. La que sigue, por favor. Entonces tenemos factores predisponentes, factores determinantes y factores precipitantes para la encefalopatía hepática. Predisponentes es una insuficiencia hepatocelular, no solamente por cirróticos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes eh, consumen, quieren suicidarse con paracetamol, esto va a producir insuficiencia hepática, hepatocelular, porque el paracetamol, la depuración es hepática, ¿no? Produce más de 4 gramos, ya hay un grado de insuficiencia hepática. Tengan mucho cuidado con el uso de paracetamol, ¿no? Factor determinante es el amoníaco. Les decía, pues, el consumo grande de proteínas, ¿no? Las proteínas, así como un carro produce CO2, por el momento el metabolismo de los carbohidratos, de los hidrocarburos, el metabolismo de las proteínas va a producir amoníaco. Factores predisponentes, precipitantes, perdón, en la hemorragia digestiva, porque la sangre tiene proteínas dentro de la hemoglobina, y al momento de sangrar en las enterobacterias van a degradar esas proteínas y producir amonio, regresiones dietarias, el estreñimiento, porque no hay como
eliminar el amonio, una insuficiencia renal, inclusive con alteración de electrolitos, las infecciones y el uso de sedantes que le estaba hablando, como el caso de las benzodiazepinas. La que siga, por favor. Entonces, esto ya lo hemos hablado. Ah, antes de ello, nosotros, y quiero en la última depresión decir, el paciente cirrótico, eso se llama oligoelemento, el paciente cirrótico tiene mucha de presión de oligoelementos que nos van a ayudar a nuestro metabolismo, a tener, a no tener sarcopenia. Entonces hay que dar alimentos ricos en zinc. ¿Y cuáles son esos alimentos ricos en zinc? Los vegetales, por ejemplo. Hay que darle, es necesario darle a estos pacientes. Es necesario que el paciente camine, el paciente cirrótico camine para ejercitar esos músculos y no haga la sarcopenia, que es otro problema que se le da en el paciente cirrótico. Mi paciente no puede comer nada de sal, me han dicho, a ver, coman ustedes sin sal. Yo les he puesto que en 2 o 3 bocaradas de alimentos no van a seguir avanzando porque es insípido. Imagínense, el paciente cirrótico, desde ya que no tiene almacenamiento de glucosa, desde ya que no come porque la comida es fea, desde ya que está en un estado hipercatabólico, entonces voy a agravar la pérdida de peso, voy a agravar la pérdida de masa muscular, y el paciente va a tener sarcopenia. Definición de sarcopenia, pregunta de examen de disminución de la masa magra muscular. La que sigue, por favor. Un rol muy importante es el amoníaco, que se genera en el colon por la acción de las bacterias colónicas. Estos transforman los aminoácidos en amoníaco. Eh, la importancia de medir amoníaco en sangre arterial es muy discutible, no se hace. Con fines académicos se puede hacer, pero no se hace. No hay correlación entre el grado de amoníaco y la encefalopatía hepática, por eso no se mide generalmente. Sin embargo, sabemos que esto produce cambios a nivel intracerebral, produciendo edema del astrocito y produciendo falsos neurotransmisores. La que sigue, por favor. Entonces, acá también hay alteración de la translocación bacteriana, ¿no? Fíjense arriba con verde, las bacterias aeróbicas y las bacterias anaeróbicas, el enterocito. Nosotros tenemos, el enterocito tiene unas células ahí que van a impedir que pasen, pues, las bacterias a través de la lámina propia y la circulación general. Sin embargo, en el paciente cirrótico esto está bienvenido. Por eso los pacientes con ascitis pueden hacer translocación bacteriana y secundario a eso pueden hacer una infección o peritonitis bacteriana espontánea. La que sigue, por favor. Esto ya lo hemos hablado en, en el caso de la encefalopatía hepática que produce un edema cerebral por la producción de amonio, produciendo falsos neurotransmisores. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue, por favor. Ahí estamos. Los grados de encefalopatía hepática es necesario que se lo sepa. Va de grado 1 a grado 4. Tenemos el estado mental y el flapping. Flapping son los movimientos que puede hacer el paciente eh, cuando se examina. El grado 1 hay euforia, depresión, bradexiquia, trastorno del lenguaje, inversión del ritmo del sueño. Que un ojo no muy entrenado, esto puede pasar muy desapercibido y puede ser interpretado como eh, lo que le da a los viejitos, Alzheimer, o que el paciente ya está perdiendo sus capacidades funcionales, ¿no? Para eso es la historia clínica, ¿no?
El grado 2, pues ya hay centración de grado 1, somnolencia, comportamiento inadecuado. El grado 3 lo conocemos como sopor. Y el grado 4 es el coma profundo, ¿no? Más complicado. La que sigue, por favor. Entonces, la hipertensión portal, ¿qué nos va a dar? Cabeza de medusa, fíjense en el ombligo, fíjense, el paciente está muy delgadito, ¿no? Eh, Sin embargo, tiene el abdomen muy voluminoso, producto de la presencia de agua. Hay hipotrofia muscular, fíjense los brazos, la contracción de tu hipotren, fíjense la mano derecha. Hay ginecomastia, hay presencia de circulación colateral, hay presencia de arañas vasculares, la pérdida del cabello, y también hay la distribución de nosotros los varones, el vello pubiano es en forma romboidal, en el cirrótico es de aspecto ginecoidal, o sea, triangular. La que sigue. Esto ya lo hemos visto, los factores hemodinámicos en la fisiopatología y hipertensión portal. La que sigue, por favor. Bueno, complicaciones secundarias, hemorrágicas y no hemorrágicas. La citis. La citis tenemos citis refractaria, puede agravarse esto, producir un hepato renal y también producir peritonitis bacteriana espontánea, y ya explicamos la encefalopatía. La que sigue. La citis, definición es el cúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. Pregunta de examen, ya le digo, el primer signo de descompensación en una cirrosis hepática. Probabilidad de desarrollo 30% a los 5 años, y es lo que les decía, es un mal pronóstico 50% al año, fíjense, no a los 2 años, al año. Los pacientes siempre van a escuchar a ustedes cuando sean médicos, doctor, ¿cuánto tiempo de vida le queda al paciente? Tiempo de vida le queda a mi mamá, a mi papá? No sé, ¿no? Ustedes no pueden decir, le queda 3 días, le queda 3 meses, le queda 10 meses, no, no pueden decir eso. Pero lo que sí pueden decir es que la presencia de citis disminuye la mortalidad un 50%. Disminuye la expectativa de vida un 50%. Eso sí pueden decir. En cuanto a encefalopatía, pueden decir, bueno, grado 4 está en estado de coma, es muy complicado el paciente, que puede salir, sí, es reversible, sí, pero está muy complicado actualmente. Y la presencia de citis es la indicación de trasplante hepático. Idealmente debe ser así, pues, ¿no? En otros países es así. Lamentablemente en nuestro Perú todavía no. La que sigue, por favor. Entonces, ahí tenemos un hígado acítico, perdón, un abdomen acítico. Para hacer la paracentesis, teóricamente se trata en la espina ilíaca anterior superior izquierda y en el ombligo una línea imaginaria, y en el tercio externo se hace la punción. Ahora, punción yo teóricamente lo puedo hacer en los 4 cuadrantes. ¿Y por qué se prefiere hacer en esa zona? Se prefiere hacer en esa zona porque el meso es móvil y la posibilidad de hacer una perforación, una peritonitis con perforación, es casi nula. ¿Qué sigue, por favor? Miren cómo se forma hernias a nivel umbilical, miren cómo se forma la circulación colateral, cómo hay atrofia del vello pubiano, cómo hay disminución de la masa muscular de los brazos, sobre todo el brazo derecho, la presencia de ginecomastia, ¿no? Se pueden ver en la mama derecha del hombre, con una masa muscular muy pequeña de los miembros inferiores o atrófica. La que sigue. Esa es la presencia de circulación colateral, porque la sangre tiene que llegar de todas maneras al corazón y el cuerpo busca por dónde entrar. La que sigue. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la producción de citis? Por un lado tenemos la hipertensión portal, que ya sabemos cómo se forma esta hipertensión portal. Hay presencia de vasodilatadores, el óxido nítrico en la cabeza. ¿Qué va a producir estos vasodilatadores? Una
dilatación arterial esplánica. Ya sabemos cuál es la circulación esplánica. Entonces va a haber secuestro de volumen va a haber secuestro de volumen en la esplénica, en la mesentérica, en el intestino. Entonces esto va a hacer que haya menos sangre circulante. Imagínense que ustedes tienen $1.000.000 para uno, yo les secuestro y les dejo con $10. Menos dinero circulante tienen ustedes, ¿no? Entonces se produce hipotensión arterial. ¿Qué va a producir la hipotensión arterial? Ya les he dicho que el cuerpo es una máquina perfecta. Esto va a producir estimulación de los vasoreceptores. Lo han visto en fisiología, los vasoreceptores. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son esos vasoreceptores? Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la producción de hormona antidiurética. Y aquí se abren tres grandes vasos, tres grandes caminos. La vasoconstricción renal para retener agua. ¿Y qué va a producir eso? Síndrome hepatorrenal. El cuerpo está interpretando que falta, porque está en hipotensión arterial, está diciendo aquí me falta agua, entonces retengo sodio, y secundariamente el sodio, al retener sodio, esto retiene agua, produce ascitis y edema. Y hay deterioro en la excreción de agua libre y que produce hiponatremia. Ese es un camino para producir la patogenia de la ascitis. Sin embargo, la hipertensión portal también produce ascitis por un segundo mecanismo que paso a explicar a continuación. Tengo hipertensión portal. No, doctor, la anterior. La anterior. Tengo una hipertensión portal, tengo una vasodilatación arterial esplánica, tengo una hipotensión arterial. Entonces aquí se abre otro camino que no le he puesto aquí. Se abre otro camino que a nivel del callado aórtico existen las aquaporinas. Dentro de ellos está la vasopresina. Y la vasopresina sirve para retener en el tubo contorneado distal, retener agua pura. Y eso nos lleva de frente a formar ascitis y edema. Retiene agua pura eso. Ese es el otro mecanismo. La que sigue, doctor. La que sigue, por favor. Ya. Entonces, tenemos el tratamiento. Es diuréticos con restricción de sodio. Dentro de diuréticos, espironolactona, furosemida, titulable, hasta una dosis máxima de 160 de furosemida y 400 de espironolactona, no más de eso. Paracentesis terapéutica, anastomosis por tocaba, los TIP o trasplante de hígado. Son las armas terapéuticas que tenemos para ello. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Qué nos va a pasar si se agrava la hipertensión portal? Nos puede producir un daño al riñón por falta de flujo, lo que se llama ACI, que es el acute kidney injury. La que sigue, por favor. Entonces, se va a producir el síndrome hepatorrenal, que es una complicación grave en fases avanzadas y casi terminales de la cirrosis hepática. Mira el pronóstico. El síndrome hepatorrenal tipo 1, una supervivencia media de 2 semanas, y tipo 2, supervivencia media de 6 meses. ¿Cuándo? ¿Cuándo es tipo renal 1 o tipo renal 2? En tipo renal 1, la creatinina aumenta considerablemente, por ejemplo, de 0.5 o 0.6 que tenga, me llevo a 2 o 3 o 4 de creatinina. Y en el otro, el tipo 2, tiene una meseta que va a ir incrementándose de a poco. Sin embargo, ambos son muy peligrosos. La que sigue, por favor. Por otro lado, tenemos que ese líquido cítrico se puede infectar produciendo peritonitis bacteriana espontánea, lo que tiene una mortalidad de 20% y una recurrencia anual
del 70%. La infección por líquido acítico es sin foco infeccioso. Aquí está disminuye la oxonización y dentro del cultivo general es por lo general, no por lo general, es siempre monobacteriano. Si es polibacteriano es perforación de una vid. La que sigue, por favor. La que sigue. Muy bien. Entonces tenemos nosotros, es de presentación muy variable. La PB puede dar peritonitis, puede dar manifestaciones de deterioro de encefalopatía hepática, deterioro de la función renal, puede pasar asintomática y puede aumentar la mortalidad, por lo que el paciente tiene que llegar a un trasplante hepático. Cuando un paciente cirrótico llega a su centro de salud, a su posto donde estén trabajando, lo primero que tienen que hacer es paracentesis, ya saben dónde hacerlo, y estudiar el citoquímico bacteriológico gran en cultivo. ¿A quiénes se punza? A todo paciente cirrótico con ascitis tienen que punzar. Pregunta de examen. La que sigue, por favor. Esto ya hemos hablado. La que sigue. Esto ya hemos dicho, para paracentesis entonces exploratoria, hay que hacer citoquímico, bacteriológico, gran y cultivo líquido cítico. Y otra cosa, para hacer el tratamiento damos un tratamiento empírico, ¿no? Generalmente nos hablan Babeno 7, para eso tienen que estudiar el Babeno 7, que nosotros tenemos que dar ceftriaxona o tenemos que dar unas quinolonas los pacientes con PBE hasta que salga el cultivo de líquido cítrico. La que siga, por favor. Todos los pacientes, ya les he dicho, con o sin signo de peritonitis, si hay signo de infección sistémica con mayor razón, cuando hay encefalopatía hepática o deterioro de la función y cuando hay hemorragia digestiva. A todo paciente, pregunta de examen, a todo paciente cirrótico con ascitis pulsal. La que sigue. Bien, cuando existe polimorfos nucleares mayor de 250 unidades por litro, el diagnóstico es altamente probable. Y si no existe menos de 250, no es diagnóstico para peritonitis bacteriana espontánea. Si sale la que sigue, y si sale cultivo positivo, ¿no? Esto hace el diagnóstico. Ahora, cultivo positivo, yo llevo ya cerca de 20 años de gastroenterólogo y he visto 2 o 3 cultivos positivos, más no he visto. Generalmente es E. coli a la cabeza. La que sigue, por favor. La que sigue. Ya. Este es el acute injury. Mira, tengo un hombre de 22 años con una creatinina, afroamericano con una creatinina de 1.2. Un hombre de 58 años con una creatinina de 1.2 hispano. Y una mujer de 80 años con creatinina 1.2. Ambos, todos los 3 tienen 1.2. Sin embargo, el primer paciente está con los criterios de KDIGO 1, el otro tiene 2 y el otro tiene 3. ¿Qué significa esto? Que la creatinina no es fidedigno en un paciente cirrótico. Tiene que ser el índice de depuración de creatinina y para eso hay una fórmula. La fórmula ya no se las voy a decir en esta oportunidad. Eso lo han visto ustedes en fisiología. Tienen que sacar a todos los pacientes índice de depuración de creatinina. La creatinina en un cirrótico es engañosa. La que sigue. Entonces, el músculo tiene que ver mucho en la formación de creatinina, pero debemos tener en cuenta que pasados los 50 años la masa muscular disminuye 1% al año, ¿no? En un Child A disminuye 1.3 al año, en un Child B la masa muscular disminuye 3.5 y en un Child C 6.1 al año. Entonces, esto no va a servir para la
medir, nosotros guiarnos solamente por la creatinina. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya lo hemos visto, la que sigue. Entonces, estos son los criterios de caída. ¿Qué nos dice Caidín? Reducción rápida de la función renal definida como un aumento de creatinina mayor del 50% o 1.5 veces el valor basal o un valor final igual a mayor a 1.5. Ese es un criterio de que estamos frente a una. Ahora, cuando la creatinina disminuye, se manifiesta por aumento de 0.5 o más, o aumento de creatinina del 50% sobre su creatinina basal, también estamos frente a un AQI, ¿no? Tenemos que ver las creatininas anteriores. Por eso nosotros tenemos que hacer la historia clínica, pedir nosotros para ver si ha habido o no aumento los últimos 3 meses anteriores. Y si no tenemos la creatinina de esos 3 meses anteriores, tomamos una creatinina desde el inicio y de ahí vamos viendo al paciente. La que sigue, por favor. Entonces, si aumenta la creatinina a 0.3 o 50% de su valor basal, estamos a caído o estadio tipo grado 1. Cuando aumenta 2 a 3 veces su valor basal, estadio grado 2, y cuando aumenta 3 veces su valor basal o mayor de 4, esa paciente estamos en estadio grado 3 y la necesidad de diálisis. La que siga, por favor. ¿Por qué es importante, chicos, el valor pronóstico del AQI? Fíjense en el AQI estadio 1, ¿no? Que un paciente no progresa, ¿no? Entonces la posibilidad de muerte es 2%. Pero eso si es estadio 1 progresa a estadio 3, el amarillo del AQI 1, la posibilidad de muerte es hasta 50%. Y fíjense, un estadio 3 que no progresa, la mortalidad es 21%. Comparen 50 contra 21. Por eso nosotros debemos estar atentos si la creatinina o el índice de curación de creatinina va en aumento. Eso debemos tener cuidado, paciente, ¿no? Fíjense ahí, como les digo, ¿no? En estadio 1, que progresa a estadio 3, la posibilidad de muerte es 50%. Y en el estadio 3, que no hay progreso, la posibilidad de muerte es 21%. Quiere decir que cuando hay más progreso, peor es. La que sigue, por favor. Hay que tener en cuenta cuando es el daño prerrenal, el síndrome hepatorrenal y la necrosis tubular aguda. En un aquí 1A o 1B, estamos en prerrenal, síndrome hepatorrenal comparten tanto 1B como aquí 2, y aquí 3 es igual a necrosis tubular aguda, donde poco o nada se puede hacer por el riñón. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos dos tipos de daño funcional y daño estructural. Daño funcional, yo le pongo volumen al paciente, necesito vasoconstrictores, y si estoy en un síndrome hepatorrenal, vasoconstrictores y trasplante hepático, ese es el daño funcional. Cuando hay daño estructural, hay una necrosis ya del riñón, aquí ya hay que hacer diálisis y la necesidad de un trasplante hepatorrenal, porque aquí ya se dañó el riñón, ya no va a responder con volumen. Volumen me estoy refiriendo a dar pues cloruro de sodio, lactato Ringer con albúmina, ¿no? Para forzar la diuresis. Pero ya no va a suceder ahí con necrosis tubular aguda, ya no vamos a tener mayor desarrollo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué se va a usar? Terlipresina y albúmina endovenosa en el paciente cirrótico. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale una terlipresina? Como 200 soles. Una albúmina como 200 soles. Necesitas usar terlipresina 600 soles al día y albúmina necesitas usar 6.200 soles al día. O sea, 2.000 soles al día más o menos por unos
por unos 3 días, 4 días. Imagínense la cantidad, ¿no? Siga. Conclusión, entonces, el síndrome hepatorrenal es una entidad clínicamente relevante, dado que modifica el pronóstico de sobrevida. La definición actual plantea diagnósticos precoces a través de criterios dinámicos. Hay que estar constantemente evaluando la clínica del paciente, la creatinina, ¿no? La progresión es un factor determinante, ya lo hemos visto. El diagnóstico fenotípico resulta fundamental para un adecuado tratamiento. El síndrome hepatorenal continúa siendo una causa frecuente reversible de alta mortalidad sin trasplante hepático. Las mejores herramientas que tenemos es terlipresina y albúmina, pero no está disponible en todos los hospitales. Es muy costoso este tratamiento. En el seguro sí tenemos albúmina y en lugar de la terlipresina damos noradrenalina. Es como ustedes preparan un ceviche con limón y un ceviche con ácido. ¿Cuál es más rico? Salta la respuesta, ¿no? El trasplante hepático es sin lugar a dudas la única estrategia curativa para el síndrome hepatorrenal. Muy bien, la que sigue, por favor. Entonces, fíjense todo lo que podemos tener en el slide en un año. Tenemos encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea, citis, hemorragia, varices, hipertensión portal subclínica. La idea es que el paciente no avance. Y para eso, en el primer nivel de atención que van a estar ustedes, tienen que diagnosticar y dar tratamiento adecuado. Y no solamente tome propanolol, tome furosemida, espironolactina y nos vemos el otro mes. No. Tienen que hacer el régimen higiénico dietético. ¿Qué significa eso? Que tienen que orientar al paciente en no dar drogas hepatotóxicas y no hacer transgresión bacteriana. Infecciones, dar el tratamiento adecuado y oportuno. La que siga, por favor. Las hemorragias. Mira que si esto sucede a las 2 de la mañana, el día 25 de diciembre, 2 de la mañana, ¿qué hacen ahí? Se muere el paciente. Siga, la que sigue. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les hablé de medir la gradiente venosa portal? Es importante para evaluar la hipertensión portal, evaluación para ver si hay respuesta al tratamiento farmacológico, un valor pronóstico a mayor hipertensión, mayor sangrado. Sirve también para resección quirúrgica del hepatocarcinoma, valor pronóstico de la descompensación y valor pronóstico de la mortalidad. Sin embargo, no se mide. Cuando hice yo mi irritación en Buenos Aires, sí vi una hemodinamia hepática, pero no se hace frecuentemente. La que sigue, por favor. Fíjense, los pacientes con gradiente venosa portal mayor de 20 milímetros tienen la posibilidad de hacer shock 4 veces más que un paciente que no lo tenga. Infecciones bacterianas hasta 10 veces más. Sangrado activo hasta 4 veces más. Trombosis de la vena porta 3 veces. Y así sucesivamente. Factores pronósticos. Falla en 5 días. La que sigue, por favor. Pues hay métodos para medir la gradiente venosa portal. Métodos indirectos como son la elastografía, pero sin embargo no es muy exacto esto, sobre todo en fibrosis avanzada, ¿no? Eh, es un método que sí sirve para hacer inicialmente en un paciente con virus B o virus C o diabetes o síndrome o esteatosis MAFD, por ejemplo, o MED, el MED o OH, o sea, los pacientes que tienen esteatosis hepática por alcohol, sí sirve paciente, y tienes que hacer para ver si hay o no respuesta al tratamiento. Sin embargo, cuando esto es muy avanzado, pronóstico no es tan exacto el uso de la elastografía. La que sigue, por favor. Seguimos con la utilidad de la
medición de la presión portal en el manejo de pacientes cirróticos se va a enfocar en la prevención de complicaciones, ¿no? Debe dividirse en aquellos que tienen con o sin hipertensión portal clínicamente significativa, y el objetivo es que el paciente, la atención primaria es que el paciente vaya a una hipertensión portal clínicamente significativa. La que sigue, por favor. Esas son las Babenos, nos dice varices hepáticas grandes o pequeñas, son varices grandes que ocupan más del 70% de la población, perdón, de la luz del esófago, la que sigue. Estas potencialmente se pueden romper o tener signos inminentes de sangrado, como vemos los signos rojos ahí, y eso puede ser muy peligroso, ¿no? Imagínate, ya les he dicho un 25 de diciembre a las 2 de la mañana que eso se rompe y sangre. La que sigue, por favor. Bueno, las varices hepáticas, más o menos el 50% de pacientes lo presenta, pacientes con cirrosis hepática. La incidencia del primer episodio de sangrado es 20% al año, y hasta un 40% en pacientes que tienen varices grandes, como hemos visto en la figura, cuando hay signos rojos, cuando la presión de la gradiente venosa portal es más de 16 milímetros de mercurio, y cuando el paciente tiene insuficiencia hepática avanzada. La siguiente, por favor. Entonces, ustedes, cuando un paciente ustedes vean un informe con cirrosis hepática, tienen que advertirle al familiar o al paciente que tiene un riesgo de mortalidad. Mira, ve, elevada mortalidad, dice ahí, 35% en la unidad de cuidados intensivos. No es despreciable, o sea que de 100, 35 van a morir, ¿no? Hay elevado riesgo de recidiva, sobre todo si es grande, con signos rojos y que tiene mayor hipertensión y que no cumpla tratamiento y que tenga infecciones y que tenga comorbilidad, por ejemplo, un diabético con virus B y virus C al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todo eso va a agravar la hemorragia por varices esofágicas. Es imprescindible el tratamiento para reducir el riesgo. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, se queda profilaxis. Y si hay el tratamiento de agudo de hemorragia, hay que hacerlo también. Y hay que prevenir la recidiva de las hemorragias para evitar las complicaciones y muerte del paciente. La que sigue. Entonces, queda de Babeno 5, Babeno 6, Babeno 7. Nos habla de ahí nomás, doctor. Está bien, siga. Nos habla de uso de beta bloqueadores y la endoligadura. Babeno 5, 6, 7, todos los babenos se vienen repitiendo. Y ahí tenemos cómo se hace una liga. Eso hacemos en el hospital, ¿no? Para evitar que el paciente sangre. Se les amarra, se les pone una liga en la base de la variz y no haya ese sangrado, como he puesto en la figura donde hay un sangrado abundante. La que sigue, por favor. Entonces hay que controlar la hemorragia, hay que hacer la profilaxis precoz, prevención de las complicaciones como son infecciones, ya les he dicho porque hay translocación bacteriana, la encefalopatía hepática y broncoaspiración. Nosotros tenemos que tener la vía aérea permeable para evitar que el paciente se aspire con la sangre. La que sigue, por favor. Lo primero que debo hacer es asegurar la vía aérea permeable. Una vez que he asegurado la vía aérea permeable, es estabilización hemodinámica, profilaxis de las infecciones y profilaxis de la encefalopatía hepática. Ese es mi rol. Primero yo tengo que asegurar la vía aérea permeable. ¿Por qué si hago yo poniendo estabilización hemodinámica, pero no tengo la vía aérea permeable, el paciente se muere asfixiado con coágulos en la cavidad, en la tráquea? Pregunta de examen también. La que sigue, por favor. Entonces hay tratamiento farmacológico, que es el propanolol. Esto nos hablaba Beno 5, 6, 7.
En Chayla, o sea, recién está empezando la cirrosis, el tratamiento es con carvedilol. El carvedilol cumple dos funciones: disminuye la presión en las varices y aumenta o produce una vasodilatación a nivel hepático. Cuando ya sangró el paciente, ya tienes que rotar a propanolol. El tratamiento endoscópico es la ligadura y o escleroterapia. El Babeno 7 nos dice, o no, 6, 7, 5 nos dice que el- entre los dos, ligadura o escleroterapia, nos dice lo que ustedes estén entrenados, y si practican escleroterapia, sigan haciendo escleroterapia. Si practican endoligadura, sigan haciendo endoligadura. Y de derivación portosistémica, que son dos tips solamente si fracasan los anteriores métodos. La que sigue, por favor. Eso ya hemos hablado. La que sigue. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, entonces tenemos, si es varices grandes, propanolol. No hay hemorragia digestiva, mantenemos con prepanolol. Si hay hemorragias digestivas, el propanolol más tratamiento endoscópico. Si se produce hemostasia, ya no hay sangrado, entonces profilaxis de la recidiva. Si ya no, si ya no hay hemostasia, cirugía derivativa en Child A, en Child B o C, colocación de TIPS. Si está contraindicado el uso de propanolol, hacemos endoligaduras. Ahí tienen un algoritmo para tratar las varices que nos da Babeno 5, 6, 7, se repite. La que sigue, por favor. Y para evitar las recidivas, ligadura o beta bloqueador ya se hizo. Si no hay hemorragia digestiva, se mantiene. Y si hay hemorragia digestiva, hacer nuevamente el tratamiento del episodio agudo con ligadura más beta blocks. Si persiste la hemorragia digestiva en Child A, hacer derivación, colocación de TIPS en Child B o C, y no hay hemorragia digestiva, mantener entonces con beta blocks. La que sigue, por favor. Mención aparte merece la gastropatía hipertensiva. Fíjense esa figura, como piel de culebra, ¿no? Y que potencialmente hay grados también, y potencialmente el paciente puede sangrar a partir de ahí, y gota a gota también la sangre se agota. La que sigue, por favor. Fíjense, tenemos grado leve, moderado y severo. Fíjense en severo cómo puede sangrar el paciente. En el moderado también puede sangrar. La que sigue, por favor. Entonces, esos, como le digo, potencialmente pueden sangrar porque hay una gran vasodilatación a ese nivel, ¿no? Que no está adecuada el calibre de estos vasos y presenta un flujo de sangre abundante por la hipertensión portal y se rompen y produce sangrado, agravando más el estado del paciente. La que sigue. Entonces el tratamiento sigue siendo por los beta bloqueadores, somatostatina, se puede usar terlipresina, plasma y trasplante hepático. La que sigue, por favor. Fíjense ahí, damos terapia con vasoconstrictores, antibióticos, TIPS, o terapia con argón plasma, ¿no? Fíjense cómo puede sangrar ese paciente. Inclusive puede llevar la anemia y llevar hemoglobina, bajar hasta 4. La que sigue. Entonces nosotros en el hospital tenemos para hacer argón plasma y va quemando esas lesiones. Claro, no va a perforar, ¿no? Quema mucosa. Mucosa nada más quema, no quema mucosa, su mucosa muscular no lo quema, quema arriba nomás, ¿no? Cicatriza las heridas. La que sigue, por favor. Tenemos que hacer, pues,
¿Cuándo sospechar de la gastropatía hipertensiva? Cuando el paciente tiene anemia y un sangrado oculto, cuando necesita suplementos de hierro, debemos usar propanolol o nanodol o los TIPS, ¿no? Para disminuir la gastropatía hipertensiva. La que sigue, por favor. Fíjense ahí el watermelon, las ectasias vasculares que se pueden producir por la hipertensión portal. La que sigue, por favor. Lo mismo, ¿no? Y esto es causa de anemia, causa de sangrado. La que sigue. Ya les he dicho que se puede aplicar el argoplasma. La que sigue. Y como cuando estemos en el Joe Hawking, podemos, porque argoplasma no lo tenemos disponible sino más. Tenemos la suerte ahorita de contar argoplasma, pero hace 3 meses no teníamos argoplasma. Entonces, estamos como en el Joe Hawking, cuando tenemos argoplasma, trabajamos con ellos. Y si no tenemos argoplasma, estamos en el Cochrane Medical Hospital, entonces tenemos que usar algo con el paciente, entonces hacemos la endoligaduras en la zona de sangrado. Fíjense en la diapositiva B. La diapositiva A, la zona de sangrado, la diapositiva B, identificar la zona de sangrado, se producía endoligaduras. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense, al inicio se hace la endoligadura y después del tratamiento con endoligaduras desaparece o disminuye. La que sigue, por favor. Muy bien, aquí estamos con Jack Sparrow, ¿no? En uno de mis cursos en Buenos Aires. Espero haber satisfecho las expectativas. Cualquier cosa, mi teléfono 976-887343. Y con esto damos por concluida la clase. Muy buenas noches.